El aparato porque yo no le pego. Ya, ahora sí vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a comenzar con una oración. Señor mi Dios, Amén. te damos gracias por darnos el privilegio de poder usar esta tecnología, Señor, poder participar de esta clase. Yo te pido que tú nos guíes y nos puedas bendecir por medio del tema que vamos a estudiar hoy. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, La semana amén, pasada amén, pastor. estuvimos estudiando los deberes y los derechos de un miembro. De hecho, le mandé ahí en el WhatsApp ahora en la tarde el texto que estuvimos estudiando, para que lo puedan repasar. Ujú. Y yo dije que iba a ser una clase especial respecto de uno de los deberes del miembro. Cuando ustedes se hagan miembro, uno de los deberes es los deberes financieros con la iglesia, el tema del diezmo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy Bien. en día, ¿ya? Yo voy a compartir Amén. pantalla Ujú. aquí. Compartir pantalla. Sí, Y ahí se ve, ¿cierto? Vamos a ampliar. sí, ahí se ve, pastor. Ahí está. El diezmo en el Antiguo Testamento. Génesis. La primera vez que se menciona el tema del diezmo es en Génesis 14, del 18 al 20. Ahí lo voy a leer. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando Abraham fue a la guerra para liberar a su sobrino Lot, después que ganó la batalla, salió a su encuentro un sacerdote llamado Melquisedec, que según lo que nos dice después en la carta de los Hebreos, todo indica que Melquisedec sería una prefiguración de Cristo, un tipo de Cristo. Probablemente haya sido Cristo mismo preencarnado, el que asume acá el nombre de Melquisedec. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo. O sea, Abraham reconoció que este Melquisedec era superior a él y lo honró entregándole los diezmos de todo lo que poseía en ese momento. Entonces, acá vemos por primera vez mencionado el diezmo en el Antiguo Testamento. Sí. Ahora vamos avanzando. Aquí encontramos Génesis 28, del 17 al 22, cuando Jacob, nieto de Abraham, huía de su hermano Esaú, tuvo un encuentro con Dios. Y estas son las palabras que él dice después que tuvo un encuentro con Dios. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí vemos a Jacob haciendo una promesa a Dios. No sabemos si la cumplió o no, pero al menos hay un registro que estaba ya en la mente de los patriarcas de Israel el concepto de honrar a Dios con la décima parte de lo que poseían. Por eso dice Jacob, Ujú. el diezmo apartaré para ti. Amén. Como se dan cuenta, todos estos actos de adoración o promesas de adorar a Dios por el medio de los diezmos es anterior a la ley de Moisés. La ley de Moisés viene más tarde, en el libro de Éxodo. Acá estamos en Génesis todavía. Ahora, en la ley de Moisés se instituyó, se reglamentó el tema del diezmo y quedó como mandamiento para todo el pueblo de Dios. Ahí encontramos en Levítico 27, del 30 al 34. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará,
y si lo cambiare, tanto él como el que se lo dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Es decir, el diezmo ya se practicaba antes que viniese la ley de Moisés, pero con la ley de Moisés quedó instituida como un mandamiento para el pueblo de Dios. Acá habla de diezmo de ovejas, de vacas, entendiendo que era otra época. Nosotros hoy en día entendemos como el diezmo como la 10ª parte de nuestros ingresos económicos. Pero acá ya quedó reglamentado. No es que el diezmo se inventó con la ley de Moisés, ya se practicaba cientos de años antes, con prácticamente 500 años antes de la ley, con Abraham y con Jacob. Acá queda reglamentado para todo el pueblo como un mandamiento de Dios, para todo el pueblo de Israel. A partir del Levítico, pastor, se reglamentó para el pueblo de Israel. Así es. A partir del Levítico. Claro, aquí aparece en Levítico 27, del 30 al 34. Avanzamos. Ahora, Sí. ¿para qué se usaba el diezmo? Aquí no vamos a repasar todos los textos del bíblico que hablan del diezmo, vamos a ver algunos solamente, si no, no terminaríamos nunca. Pero la idea es pasar por todos los textos del tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que nos enseñan acerca de este tema. Acá encontramos un texto en número 18, del 21 al 24, donde se nos enseña para qué, por qué Dios dio este mandato a su pueblo de entregar los diezmos. Y aquí está la respuesta en este texto. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual es dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ya, el primer uso de los diezmos es para el sustento de los levitas. Ustedes saben que Leví era una de las 12 tribus de Israel, pero a las demás tribus Dios les dio un terreno, les dio tierras. A la tribu de Leví no les dio terreno. Por lo tanto, no tenían cómo cultivar, no tenían cómo generar recursos. Pero de la familia de los levitas, Dios iba a sacar a los sacerdotes. Era el requisito para ser sacerdote del templo, ser de la tribu de Leví. Por lo tanto, los diezmos iban a ser el sustento para esta tribu formada por sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que servían en el templo, primero en el tabernáculo y luego en el templo de Israel. Si hacemos la comparación, serían como los ministros de la palabra hoy en día, ¿ya? No es lo mismo, pero sería como el equivalente. Entonces, el primer objetivo del diezmo es para el sustento de los levitas. ¿Alguna consulta hasta ahí, hermano? Vamos bien, pastor. Perfecto. Muy bien. Acá vamos a ver otro uso del diezmo, en Deuteronomio 14, del 22 al 26. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero de todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Dios y te alegrará tú y tu familia. Aquí hay otro objetivo para los diezmos, que es el sustentar las actividades religiosas de la nación de Israel. La nación de Israel celebraba fiestas instituidas por Dios,
como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y varias otras. Se reunía todo el pueblo en la ciudad de Jerusalén. Habían comida, habían gasto de traslado. Todos estos gastos de las fiestas de Israel eran sustentadas, o mejor dicho, financiadas con los diezmos. O sea, el diezmo, además del sustento de los levitas, se utilizaba para financiar las fiestas religiosas de la nación de Israel. Acá vemos Deuteronomio 26:12, Amén. dice: Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea, dijimos que con el diezmo se financiaban las fiestas del pueblo de Israel, las fiestas religiosas, se sustentaban los levitas. Pero aquí te dice que también le darás al extranjero, al huérfano y a la viuda, es decir, a los más pobres, a los necesitados de Israel. El extranjero, el inmigrante que llegaba, era visto como en desventaja, por lo tanto tenía necesidad, por lo tanto con el diezmo se ayudaba al extranjero, a los huérfanos y a las viudas. Dicho de otras formas, el diezmo también se utilizaba para ayudar a los más pobres de la nación. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos tres usos del diezmo: para sustentar a los levitas, a los sacerdotes, para sustentar las fiestas religiosas de Israel y para ayudar a los más pobres de la nación. Entonces, tenemos en resumen tres usos del diezmo. Aquí tengo el resumen: uso del diezmo para el mantenimiento de los levitas, dice aquí, para las fiestas solemnes del pueblo y para los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas. Ahora, en nuestro tiempo, ¿siguen existiendo levitas? No, levitas como tal no, pero sí sería el equivalente a los ministros del Evangelio. Pueden ser pastores, misioneros o personas que trabajen a tiempo completo en el reino de Dios. O sea, tienen un equivalente. No es lo mismo, pero sí hay un equivalente en nuestros tiempos. En cuanto a las fiestas del pueblo, bueno, aquí podríamos encontrar una equivalencia en todas las actividades de la iglesia. Todas las actividades que la iglesia realiza necesita hacer gasto. Necesita pagar agua, luz, internet, teléfono, en algunos casos arriendo. En nuestro caso no arrendamos, gracias a Dios, pero en algunas iglesias sí tienen que arrendar el local. O cuando se hacen comida, almuerzos, se celebra algún cumpleaños, todo eso se sustenta con los diezmos. Diezmos y ofrenda que entrega el pueblo de Dios. Ahora, para los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas, bueno, ¿siguen existiendo necesitados hoy en día en medio del pueblo de Dios? Evidentemente que sí. Por lo tanto, los diezmos y las ofrendas también se utilizan para ayudar a los más necesitados de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. Aquí el famoso texto de Malaquías, lo voy a leer, hermana Mariluz, Malaquías 3, del 7 al 12. Se lo ve en pantalla, leer. Sí, pastores. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ya, en el libro del profeta Oh, qué palabra. Malaquías, el profeta acusa al pueblo de Dios de no estar adorando correctamente a Dios. De hecho, hay una serie de problemas en el libro de Malaquías. Yo hace poco lo prediqué, Malaquías completo. Uno de los problemas es que el pueblo no llevaba al templo los mejores animales para el sacrificio. Llevaba los animales enfermos,
cojo, ciego, Coco. es decir, no le estaban dando lo mejor que tenían para Dios. Entonces el llamado para el pueblo de Dios, entregar para Dios lo mejor. El mejor animal que tienes, llévalo para el sacrificio para el Señor, no el peor, no lo que te sobra. Así se queja Dios, que el pueblo no estaba llevando los diezmos. Y eso es considerado un robo. Dios considera un robo cuando no le entregamos lo que Él nos pide, que es la 10ª parte de nuestros ingresos. Dios lo considera un robo. Y obviamente hay consecuencias para eso. O sea, muchas veces cuando nos quejamos de problemas económicos, no siempre, pero muchas veces es por nuestro egoísmo, por no entregar nuestros diezmos al Señor. ¿Alguna pregunta, hermano Alberto, hermana Mariluz? No, pastor, por mi No, parte no. hermano. No, pastor, vamos muy bien, pastor. Perfecto. Voy a tener que dejar de compartir porque ahí tenía los textos que había usado respecto del Nuevo Testamento, pero voy a buscar ahora los textos perdón, eso eran del Antiguo Testamento, voy a buscar los textos que tengo del Nuevo Testamento. Amén. A ver, voy a buscar aquí. Aquí lo tengo. No, que no puedo me regalas una limonadita, ¿no? Y aquí estamos, con el diezmo en el Nuevo Testamento. Ahora, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan del diezmo, que como les dije, partió antes de la ley de Moisés. Lo vemos en Abraham y en Jacob, solo que con la ley de Moisés se reguló, quedó establecido como mandato y quedó establecido el uso del diezmo, que eran tres básicamente: el sustento de los levitas, las fiestas de Israel y la ayuda a los más pobres. Ahora Amén. veamos qué nos dice en el Nuevo Testamento. Aquí aparece por primera vez el tema del diezmo en Mateo 23, versículo 23. 23, 23. Una conversación que tuvo Jesús con los fariseos. Pero lo que dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús acusa a los fariseos que se preocupaban de las cosas más pequeñas de la ley y no se preocupaban de lo más importante, como hacer justicia, misericordia y fe. Evidentemente, esto es como tratar de colar el mosquito y dejar de pasar el camello. O sea, ¿sí? ¿Iba a preguntar algo más? Este pasaje o sea, con el diezmo, pero también dice que el diezmo también de nosotros será justicia, misericordia, fe. No, eso Si me no puede dice que como ese es aclararme un nuestro poco, diezmo. pastor. No dice que ese es nuestro diezmo. Mire, dice: Ujú, hay de vosotros, escribas y fariseos, por favor. hipócritas, los tras de También, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, es Sí. decir, la 10ª parte de sus bienes, de su producción agrícola. Pero dejáis de lado lo más importante, es decir, los aspectos internos, espirituales de la ley, o la justicia, la misericordia y la fe. Se preocupaban de la parte externa de la ley, pero no la parte interna. Económico, ya, Sería como hoy en día ahora ya. criticar a un hermano porque se viste de forma poco apropiada. Ah, Pero hay pecados en mí mucho más graves. Tal vez yo soy un ladrón, un sí. sinvergüenza. O sea, yo Sí. critico a otro por su pecado externo y no trato Ujú. con los problemas que hay en mi propio corazón. A ese tipo de personas que hacen eso, te juzgan a lo demás por algunas cosas, pero no se preocupan de los pecados grandes que hay en su propio corazón, le dice: ustedes son hipócritas. Ustedes descuidan la justicia, la misericordia y la fe. Claro, pero dice: esto era necesario hacer, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere con sin dejar de hacer aquello? Ujú. Justicia, misericordia y fe siguen vigentes como parte del aspecto moral de la ley, son puestas al mismo nivel que el diezmo. Le puse ahí abajo. Ustedes saben, yo les he mencionado otras veces, en la escuela dominical he hablado harto de este tema. La ley de Moisés se divide en tres aspectos: de un aspecto ceremonial o ritual,
los ritos de purificación, los sacrificios de animales, toda esa ley ceremonial tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo fue el último y definitivo sacrificio. Por lo tanto, hermano Alberto, apague su micrófono, por favor, que se escucha mucha bulla. Tiro, pastor. Sí, por favor, que se escuche mucha bulla. Quiero. Ya, sí lo escucho. Si están hablando alguien ahí, se escuchaba fuerte. Ya. Entonces, un aspecto de la ley es el ceremonial, que ya se cumplió en Cristo, por lo tanto no está vigente para nosotros. Nosotros no sacrificamos animales ni realizamos ritos de purificación. ¿Ya? Hay otro aspecto de la ley que se llama las leyes nacionales, que tienen que ver solamente con las fiestas principalmente que celebraba el pueblo de Israel. Esas fiestas, esas leyes nacionales aplicaban solamente a la nación de Israel. La nación de Israel dejó de existir como nación en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, esas leyes no tienen vigencia para nosotros que pertenecemos a otro Estado, en este caso a Chile, no a Israel. Así que los aspectos de las leyes nacionales tampoco están vigentes para nosotros. Pero hay otro aspecto de la ley que se llama el aspecto moral. El aspecto moral, el aspecto interno de la ley, como los 10 mandamientos, por ejemplo, el amar a Dios por sobre todas las cosas, honrar padre y madre, no matar, no robarás, no codiciar la mujer del prójimo, todos son los aspectos morales de la ley. Los aspectos morales de la ley están plenamente vigentes para nosotros. Y a eso se refiere el Señor Jesucristo cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, esta ley no pasará. Es decir, los mandamientos ceremoniales no pasarán, perdón, los mandamientos de tipo moral no pasarán jamás, estarán siempre vigentes para nosotros. Cuando el Señor dice la justicia, la misericordia y la fe, está apelando al aspecto moral de la ley. O sea, el aspecto moral de la ley está vigente para nosotros, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Y a qué se refiere con sin dejar de hacer aquello? En este texto, ¿a qué se refería el Señor? ¿A qué se refiere con eso, aquello por el cual trató de hipócritas a estos fariseos? Fíjense en el texto. Es necesario practicar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere con aquello? Lean el texto, vean el texto que está en pantalla. Lean, hermano. O sea, hay que ofrendar, no lo podemos dejar de hacer, igualmente, o sea, es una ley ofrendar, pero también tenemos que dar testimonio de vida, pastor. A ver, el testimonio de vida, como usted dice, es el aspecto moral de la ley. Lo que dice acá, justicia, la misericordia y la fe. Pero Sí. antes había criticado a los fariseos porque hacían algo y descuidaban este aspecto moral. Pero le dice, es importante el aspecto moral y no tienen que dejar de hacer lo otro. ¿Qué es eso otro? Acá arriba dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. El diezmar no tenían que dejar de hacerlo. Es Sí, decir, el obedecer en lo que es no justicia, había- misericordia y fe no implica dejar de diezmar. ¿Se entiende? no. ¿Se entendió, hermana? Sí, ahora ya sí, pastor, ya lo. Perfecto. Cuando dice esto era Sí, ya, necesario ahora hacer, sí. ¿qué es lo que era necesario hacer? Justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. Es decir, es Sí, necesario practicar la justicia, la misericordia y la fe, 10. pero sin dejar de diezmar. Eso es lo que dice Mateo ahí, 23, 23. Ya. Avanzamos, Lucas 20, 22, 25. Lucas 20, 22 al 25. Dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay cosas que son, los impuestos a César tenían que ser pagados. Y de la misma forma, había otro pago que se la tenía que realizar a Dios. O sea,
De la misma forma como pagamos tributos al Estado, hay una parte que le corresponde a Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Aquí no se menciona la palabra diezmo A ni nada de César eso. lo que es y a Dios lo que es de Dios. Claro. Cuando yo pago el IVA, bueno, eso me lo cobra el Estado. Al Estado le pago lo que el Estado, pero a Dios le corresponde otra cosa. A Dios le Sí, corresponden los diezmos. ¿No? así. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de Son los cosas diezmos? muy diferentes, muy... ¿Mm? Vamos a ver un texto que es muy clave para hablar del tema del diezmo aquí, que es 1 Corintios capítulo 9, del 4 al 14. 1 Corintios capítulo 9, del 4 al 14. Este texto es muy importante. Acá está hablando el apóstol Pablo de los derechos de un apóstol. Dice aquí, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros es que Dios, porque con esperanza debe arar el que ara y el que Porque con trilla, esperanza, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos entre vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo no por ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo está hablando que él como apóstol tiene derecho a ser sustentado económicamente por la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Ustedes pueden leer el texto, lo anotaron en el texto, ¿cierto? Es 1 Corintios 9, del 4 al 14. Ustedes estudien 9, del 4 al 14. del Sí. 9, del 4 al 14. Ahí Pablo está Los defendiendo sus derechos de... derechos, claro, Ujú. y termina defendiendo los derechos a ser sustentado económicamente por la iglesia. Y miren la comparación que hace en el versículo 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Quiénes eran los que trabajaban en el templo? Lo mencionamos hace un momento. En el templo judío, ¿quiénes trabajaban ahí? Los sacerdotes, que eran levitas. Los sacerdotes eran los que trabajaban en el templo y eran sostenidos por medio de los diezmos del pueblo. Y aquí hace Pablo una comparación con su trabajo como apóstol con el trabajo de los antiguos sacerdotes. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar, del altar participan? Está diciendo, ¿acaso ustedes no saben que los sacerdotes eran sustentados por lo que se entregaba en el templo, que eran sustentados por los diezmos y que incluso participaban de lo que allí se ofrecía, es decir, de los sacrificios de animales? Eso, ¿qué pasaba con esos animales que sacrificaban? Después se los comían la familia de los sacerdotes, se los comían ellos. Por eso dice, los que sirven al altar del altar participan. Dice el versículo 12, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, de la misma forma que el Señor ordenó en el tiempo del Antiguo Testamento que los sacerdotes viviesen sustentados por los diezmos y los animales que entregaba el pueblo, de la misma forma, hoy en día está diciendo Pablo, el Señor ordenó a todos los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Cuando uno se hace una pregunta, ¿y de qué vive esta persona? Pues de su trabajo. ¿A qué se dedica? ¿Es abogado? ¿Es carpintero? ¿Es mecánico? No sé. Cuando uno dice, ¿de qué vivo yo? Sí. Es del trabajo que uno tiene. Entonces, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que Sí. vivan del Evangelio, es decir, que sean sustentados por su trabajo, que reciban un sustento por su trabajo, un sustento económico.
¿Y de qué forma lo hacían en el tiempo del Antiguo Testamento? Con los diezmos y las ofrendas que entrega el pueblo. Entonces dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, los que son ministros del Evangelio como Él, vivan del Evangelio. Entonces aquí vemos el principio que vimos en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes eran sustentados por el pueblo, por los diezmos. Bueno, el Señor ha ordenado que los que en nuestro tiempo predican el Evangelio, que trabajan a tiempo completo en la iglesia como pastores o misioneros o otros obreros, sean sustentados por el pueblo de Dios, de la misma forma que era en el tiempo antiguo. ¿Y de qué forma era en el tiempo antiguo? Por medio de los diezmos y ofrendas. Lo mismo acá con nosotros. Entonces ahí establece Pablo una relación con el diezmo del Antiguo Amén. Testamento, acá con los que predican el Evangelio. De hecho, lo puse aquí, aparece más claro en la versión NBI, no versión internacional. Aquí, léalo usted, hermana Marilu, como dice el NBI, ahí lo tengo en pantalla. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrecen en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quisiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Seguramente la iglesia de Corinto no estaba colaborando económicamente con Pablo. Pues Pablo dice, no escribo esto para reclamarles a ustedes, no estoy escribiendo a ustedes para reclamarles este derecho, pero reconoce que es un derecho, que el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Ujú. ¿Mm? ¿Se entiende la relación que hace Pablo ahí con el tema del diezmo? Entonces el diezmo lo encontramos vigente en el Nuevo Testamento. Para mí está vigente en el Nuevo Testamento. No solo, algunas se quejan, reclaman que el Nuevo Testamento no enseña el diezmo. No aparece como un mandato explícito, pero aparece aprobado por el Señor Jesucristo cuando dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer eso otro, es decir, el diezmo. Acá Pablo dice, hace el contraste, el paralelo entre cómo el pueblo sustentaba a los sacerdotes que trabajaban en el templo, así también hoy los que predican el Evangelio vivan de este ministerio, es decir, vivan, sean sustentados económicamente de la misma forma. ¿Y cómo se sustentaba en el tiempo antiguo? Con los diezmos y ofrendas. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? No, pastor, todo está muy claro, muy Ya. claro. Miren lo que enseñó el Señor en Mateo 10:10. Dice, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Aquí con obreros se refería a los hombres que él estaba enviando a predicar. Dice que el trabajo que realizan ustedes es digno de su alimento. Es decir, ustedes se ganan el alimento, se ganan el pan, se ganan el sustento cumpliendo el ministerio que les ha encomendado, predicar el Evangelio. Y Lucas 17 dice, posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque los obreros dignos de su salario, no os paséis de casa en casa, hay una advertencia. Pero está reconociendo que el obrero es digno de su salario. O sea, el oficio pastoral es digno también de un salario, es un trabajo. Sí, es un trabajo, Aquí hay una es enseñanza un trabajo. respecto al diezmo en el libro, la carta de los Hebreos. Hebreos 7, del 1 al 10. Aquí aparece nuevamente Melquisedec. Recuerdan que partimos con el primer texto, con Abraham entregando los diezmos a Melquisedec, allá en Génesis, y acá en el último texto que vamos a leer, nos aparece nuevamente Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Por eso se deduce por esos títulos que se le da a Melquisedec, que era Cristo mismo, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Esos son títulos de Cristo. Por eso lo más probable es que Melquisedec era Cristo mismo preencarnado, antes de su encarnación. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Hay quien no tiene principio de día, ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, Melquisedec es sacerdote para siempre.
y Cristo es para siempre nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, lo más seguro es que Melquisedec es Cristo mismo. Dice, considerad pues, ay, 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 tengo un problema. Ay. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, aquí el autor de Hebreo está reconociendo que en su tiempo, que esto fue aproximadamente en el año 70, época de Cristo, está escrita esta carta más o menos, todavía se seguía recibiendo el diezmo. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo que está diciendo acá es que de la misma forma como Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, nosotros se los damos hoy en día a Cristo. A pesar que lo reciben hombres mortales, en la iglesia somos hombres, recibimos los diezmos, no obstante, seguimos el ejemplo de Abraham de entregar los diezmos a Melquisedec. Entonces, si asumimos que Melquisedec es Cristo, nosotros entregamos los diezmos como un acto de adoración a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Hebreos 7:17 dice, no lo tengo ese, no lo tengo. Primero de Corintios. Sí, pastor, pero antes apareció 7:17. Sí, ahí no sé por qué, algún error cometí, no le puse el texto. Ya. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces está hablando de las ofrendas y dice que cada uno dé según haya prosperado. Es decir, todos den lo mismo según hayan prosperado. Algunos van a dar más, otros menos, depende de cuánto ellos hayan recibido. De cuánto sea mi ingreso, yo voy a entregar a Dios. Ahora, lo positivo del diezmo, de utilizar el diezmo como parámetro, es que da este principio de igualdad, en el sentido que todos damos lo mismo, porque todos damos el mismo porcentaje, un 10%. El que gana 10 millones de pesos, el que gana 1 millón o el que gana 100.000 pesos, son ejemplos obviamente, va a dar un 10%. Por lo tanto, este principio del diezmo nos ayuda a respetar eso que dice Pablo, según haya prosperado. De esa forma, el más rico o el más pobre de la iglesia va a dar lo mismo, porque para esto es útil el principio del diezmo, como principio de igualdad. ¿Se entiende, hermanos? Que el diezmar nos permite a cada uno de nosotros entregar a Dios en igualdad, porque damos según hayamos prosperado. Si yo gano más, mi diezmo va a aumentar. Si gano menos, mi diezmo va a disminuir. ¿Se entiende el principio de igualdad? Que todos entregamos a Dios lo mismo al tomar el diezmo como referencia. ¿Entendió, hermana Marilu? Sí, sí, pastor, sí. Muy entendible, muy claro. Aquí tengo una diagrama que dice uso del diezmo del Antiguo Testamento, lo que habíamos conversado, para el mantenimiento Sí. de los levitas, para las fiestas solemnes del pueblo, para los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas. Ahora, ¿cuáles son los usos en el Nuevo Testamento? Aquí vemos la equivalencia. Veamos la Para el equivalencia. sustentamiento, Claro, así como dijimos que en el Antiguo Testamento se utilizaba para pastores, sustentar a los levitas, acá para sustento a los ministros, pastores, misioneros, obreros que trabajan integralmente en la iglesia. Sería equivalente a los levitas. Después, para las fiestas solemnes del pueblo, ¿cuál sería equivalente hoy en día? Para las actividades de la iglesia, actividades evangelísticas, pagos de arriendo, de agua, de luz, cuentas telefónicas, internet, comidas en la iglesia, gastos de aseo, entre otros gastos. Y el tercer uso en el Antiguo Testamento para los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas. Sería el equivalente nuestro para ayudar al necesitado, personas pobres, cesantes, enfermos, que le entregamos ayuda a nuestra iglesia, se le entrega ayuda a sus hermanos. Los diáconos se encargan de eso, de detectar las necesidades de los hermanos que tienen más necesidad.
Si alguno de ustedes en algún momento está pasando necesidad de ese tipo, me puede informar a mí directamente, a los diáconos de la iglesia, ¿no? Los diáconos son el hermano Matías Astudillo, la hermana Hilda Benavides y la hermana Raquel Sayel. Son 3 diáconos en la iglesia. Pueden hablar con los diáconos o conmigo si alguno está pasando necesidad de ese tipo y podemos hacer una ayuda, ya sea en mercadería o en plata, la vamos a hacer. Dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Gracias, pastor. ¿Mm? Ahora, privilegio para el hermano que es fiel con el diezmo. Hay bendiciones prometidas. Por ejemplo, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acá Pablo estaba agradeciendo a los filipenses por las dádivas que habían dado para cubrir sus necesidades. Es peligroso citar los textos de forma aislada. Por ejemplo, si alguna persona está pasando por necesidad económica y yo llego y le digo, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿es correcto? ¿En qué contexto Pablo dice esto? Cuando le está agradeciendo a los filipenses por las ofrendas que le habían entregado. O sea, cuando el cristiano es generoso con la obra de Dios, entonces se le aplica esta promesa. Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, es peligroso decirle a cualquier persona, confía, hermano, el Señor suplirá conforme a su riqueza. Sí, pero previamente estos hermanos habían sido generosos con Pablo. Si uno ve a un hermano que es generoso con la obra de Dios y está sin trabajo, uno sí puede decirle, hermano, el Señor suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Y otra promesa, Proverbios 3, del 9 al 10, que aparece acá. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. O sea, el dar nuestros diezmos y las ofrendas forman parte de la adoración a Dios. Es un reconocimiento a su soberanía sobre nuestro dinero. Si yo honro a Dios con mis bienes, si soy fiel con mis diezmos y ofrendas, Dios promete que serán llenos tus graneros con abundancia. Es decir, Dios promete, ojo, no promete que nos vamos a hacer ricos, sí promete que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y con esas añadiduras, si ustedes leen los versículos anteriores, está hablando de sustento, abrigo, de alimento y abrigo, está hablando. Es decir, el Señor promete que no faltará el sustento básico para sus hijos, alimento y abrigo, siempre cuando ellos sean generosos con la obra de Dios. Ahí aplicamos esta promesa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Y a consecuencia de eso dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, no te va a faltar alimento en tu hogar, no te va a faltar para tus hijos. Si tú eres generoso con la obra de Dios, si tú antepones el reino de Dios por sobre todo, el Señor te va a bendecir. Así que, hermanos, esto del diezmo hay que verlo no como una carga, no como una imposición. Es un acto de adoración a Dios, donde yo honro a Dios con mis bienes económicos y digo, tú, Señor, eres soberano incluso sobre mi economía, tú eres soberano sobre mi bolsillo, tú eres soberano sobre mi presupuesto. Por lo tanto, lo que debería hacer un cristiano cuando recibe su sueldo, lo primero, apartar el diezmo. Yo antes hacía lo contrario, pagaba todas mis cuentas y dejaba para el final el diezmo. Estoy hablando años atrás. Ujú. Un día no me alcanzó el diezmo y no lo pagué. Dije, no, que tengo otras necesidades. ¿Y qué pasó? Que a fin de mes me cortaron de la pega. Me quedé sin trabajo, tuve 6 meses sin trabajo. Ahí dije, nunca más hago esto, aprendí la lección. Y de ahí en adelante, siempre cuando recibo mi sueldo, lo primero, aparto el diezmo. Y con el resto, pago mis cuentas. Porque el diezmo es un acto de adoración a Dios. No lo veas como una obligación, como una carga. Es un acto donde tú reconoces que Dios es soberano y poderoso para suplir para tus necesidades. Por eso tú estás siendo generoso con la obra de Dios. Beneficios dentro de la Iglesia Amén. Presbiteriana de Chile. Bueno, cada miembro que es efectivo y sistemático tiene derecho a voz y voto dentro de las asambleas congregacionales. Además, podrá ser elegido para cargo dentro de la Iglesia siempre que obtenga como mínimo un año como miembro de la Iglesia. Eso lo vimos la semana pasada, lo que dice el estatuto al respecto. Sí. Ujú. Entonces, hermanos, el diezmo Sí, pastor. partió antes de la ley de Moisés. Con la ley de Moisés se reguló y se estableció para qué se iba a usar el diezmo.
El Señor Jesús lo aprueba. Y Pablo ve una continuidad comparando su ministerio con el ministerio de los sacerdotes. Y luego en Hebreos vemos que así como Abraham diezmó a Melquisedec, así nosotros diezmamos o entregamos nuestros diezmos a Cristo, aunque lo reciben seres humanos, pero lo hacemos como un acto de adoración a Dios, un reconocimiento a la soberanía de Dios sobre nuestra economía familiar. Eso, hermanos. Ahora hagan preguntas, consultas respecto al tema. Pastor, no, Sí. muy claro, muy a base de la palabra, todo muy claro. Hermano Alberto, si tiene alguna duda, prenda su micrófono. Si quiere hablar algo, prende el micrófono. Entonces, cuando ustedes sean recibidos como miembros de la iglesia, tienen el deber de diezmar todos los meses. Si dejan de diezmar, la consecuencia es que no van a poder participar de la asamblea que realiza la iglesia, donde se toman las decisiones y se eligen oficiales, se eligen presbíteros, se eligen diáconos. Ustedes no van a poder participar, no van a estar convocados si es que no han sido fieles con sus diezmos. Ahora, en casos extremos, si han dejado de diezmar por alguna enfermedad o alguna cesantía que quedaron sin trabajo, en un caso extremo así, si ustedes no son convocados, ustedes pueden enviar una carta al consistorio explicando su situación y pidiendo ser considerados, que pueda participar en la asamblea. Generalmente esas cartas tienen buena acogida. Cuando son bien justificadas, se entiende y se le permite al hermano participar en la asamblea porque se entiende que por alguna situación extrema, como falta de trabajo o enfermedad de alguien, no pudo entregar su diezmo. Pero son situaciones extremas. Un mes antes de realizarse la asamblea se publica en el Diario Mural de la Iglesia el listado de los hermanos que están habilitados para participar. Sí. Hermano Alberto, parece que no tiene ninguna pregunta, hermano Alberto. ¿Y usted ninguna pregunta, hermana Mariluz? No, pastor, no está bien. ¿No? No, estamos bien. 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 Entonces nos faltarían solamente dos clases. La próxima semana vamos a hablar de dones del Espíritu y la última vamos a hacer un repaso preparándolos para las preguntas que le pueda hacer el consistorio. Así que, hermana Mariluz, ¿puede orar por favor para que terminemos esta clase? Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias, ahora que nos vamos a disponer a ir a nuestras durmas, a nuestro descanso, después de un día de trabajo, de ajetreo, de lucha, de problemas, pero venimos a ti agradecidos para sacar este tiempo y estudiar conforme a tu palabra lo que tú nos manda como obediencia para ti, Señor, para nuestra bendición. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bendice a nuestro pastor, bendice a los hermanos que estamos y los que no estamos también. Que tu presencia siempre esté en medio de nosotros, inundando nuestras mentes y nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos y reconocemos que tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Chao, bendiciones. Ya, pastor. Hasta Chao, mañana, chao. pastor. Chao.